momento, doctora. Sí, está bien. Hola doctora, buenas tardes, ¿sí me escucha bien? ¿Ahí me escucho mejor? Sí. Ya, creo que ya doctora, ¿se escucha mejor? O me sigo sin escuchar. Doctora, ¿sí nos escucha? Sí, yo te estoy escuchando. ¿Y escucha a mi compañera? Ah, No, o sea, te escucho a ti, Urisa, pero a nadie más. ¿a mí no me escucha doctora? ¿Sí? Ah, yo me escucho. Te dejaste de escuchar. A ver otra vez. ¿Me escucho bien? Ya, sí. Ok. Bueno, les vamos a presentar el aparato genital femenino. Mis compañeros Águilar Mondragón Ailín, Baraganaba Ana Daniela, Franco Díaz Brian Lisandro, Mariscal Galeana Liz Fernanda y Méndez Sánchez Uriza Yane. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, empecemos por el cuello uterino. Les voy a dar una pequeña introducción acerca del cuello uterino. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, el cuello uterino va a estar compuesto por el ectocervix, que va a ser la porción vaginal externa, y el conducto endocervical. El ectocervix va a estar cubierto por un epitelio plano maduro que se va a continuar con la pared vaginal. Este epitelio va a converger centralmente en una abertura que se llama orificio externo, el cual va a conducir al conducto endocervical. El endocervix va a estar revestido por el epitelio cilíndrico que va a secretar moco. Cuando el epitelio plano se une con el epitelio cilíndrico, se va a llamar una unión escamocilíndrica. La posición de esta unión va a ser variable, va a cambiar con la edad, así como también por las influencias que tengan las hormonas sobre ellas. Por lo general, con el tiempo se va a desplazar hacia arriba del conducto endocervical. Y bueno, la sustitución del epitelio granular por el epitelio plano se va a denominar metaplasia escamosa. Como nota, el ectocervix es visible en la exploración física. ¿Te pasas a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a tener una zona de transformación. Esta zona va a ser el área del cuello uterino, en donde el epitelio cilíndrico se va a superponer al epitelio plano. El entorno epitelial exclusivo del cuello uterino va a hacer que sea más susceptible a infecciones como el VPH, que en un momento mis compañeros les van a presentar, el cual, como sabemos, pues es la principal causa de cáncer cervical. Las células epiteliales inmaduras con metaplasia escamosa de la zona son más susceptibles a esta infección, y aquí es donde se van a desarrollar lesiones que van a ser precursoras
y los cánceres cervicales. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Buenas tardes, compañeros. Yo soy Brian Franco y yo les voy a continuar con el tema, ¿no? Entrando en materia ya de patología, vamos a ver ahorita dos patologías, que serían las lesiones de alto y bajo grado y el carcinoma epidermoide, que más adelante se los va a comentar mi compañera. En primera, vamos a tener que las lesiones del cuello uterino de alto y de bajo grado van a ser ocasionadas por el virus del papiloma humano, que por sus siglas es conocido como el VPH. Este tipo de virus contiene ADN circular. Los tipos de virus que vamos a tener de VPH se van a clasificar de dos tipos, de alto y de bajo riesgo, de acuerdo a su capacidad oncógena, es decir, a su capacidad de poder generar una neoplasia maligna. Esta clasificación se va a hacer en función a sus genotipos. Hay principalmente 15 tipos de VPH de alto riesgo. Sin embargo, los más importantes son el VPH 16 y el VPH 18, ya que son los principales tipos que van a ocasionar lo que viene siendo el carcinoma o el cáncer cervical. El VPH 16 es el responsable de aproximadamente el 60% de los casos de cáncer cervical. El VPH 18 va a causar aproximadamente el 10% de los casos de cáncer cervical, mientras que el resto va a ser repartido individualmente entre el resto de tipos de VPH. Ahora, los VPH de bajo riesgo oncógeno, que tenemos, por poner un ejemplo, el tipo 16 y el 11, van a ocasionar lo que viene siendo los condilomas acumulados, que es la imagen que tenemos, que se ve por aquí. ¿Cómo? ¿Condilomas qué? Acumulados. Acuminados. Ah, ¿no era acumulados? Acuminados, perdón. A ver, déjenme saber. Sí entendieron ya cómo es, ¿verdad? Acuminados. Acuminados, así es. Una disculpa. Serían los condilomas acuminados, que se van a presentar en la región vulvar, en la región perinal y en la región perianal. Estos van a ser ocasionados por... Es perineal. Perineal y perianal, perdón. Ajá. Perineal. Pues recuerden que son diferentes. Perianal es alrededor del ano y el periné es el trayecto de piel que tenemos entre la horquilla posterior de lo que es la vulva hacia el ano. ¿De acuerdo? Sí. Doctor, una disculpa. Estos van a ser ocasionados por el VPH de bajo riesgo oncógeno. Ahora, las infecciones de VPH son bastante frecuentes, aunque la mayoría va a ser asintomáticas. En caso de ser asintomáticas, no van a ocasionar una alteración tisular. Es decir, que no se van a poder identificar a través de la citología cérvico-vaginal. A ver, otra vez esa parte, otra vez, a ver. Decía que las infecciones por VPH son frecuentes y que la mayoría son asintomáticas, por lo cual no van a causar alteraciones tisulares. No, al revés volteado. Más bien son asintomáticas, la paciente no va a tener ningún síntoma, pero sí las podemos ver en la citología cervicovaginal. ¿Y si son detectadas? Sí, sí se ven en una citología cervicovaginal. Ojo, es diferente cuando ustedes les hacen a las pacientes una hibridación in situ de virus del papiloma humano. De 10 pacientes, probablemente 7 les pueden salir positivas en una hibridación in situ, o lo que ustedes conocen como una PCR, doctores, ¿de acuerdo? En una PCR, 7 de 10 pacientes pueden ser positivas a VPH. Cuando las revisan ustedes con colposcopía, la colposcopía es el estudio que están viendo en esta imagen que les puso su compañero. La imagen de abajo son cuellos uterinos, ¿ok? Así es como los ven ustedes en la colposcopía. Cuando ustedes ven de esas 7 pacientes que ustedes recibieron con una PCR positiva para VPH, de esas 7 probablemente una
máximo 2, doctores, va a tener una lesión visible, ¿de acuerdo? Y de esas 2 que tenga una lesión visible, siempre van a ser positivas para BPH, pero, ojo, pero la mayoría de las pacientes que tengan una PCR positiva y que ustedes les hagan una citología cérvico-vaginal y esté negativa, doctores, van a ser pacientes que tal vez nunca expresen la infección por BPH, ¿de acuerdo? Nunca ven ustedes una lesión como las que están viendo allí, ¿ok? Entonces, ojo, ¿por qué? Porque la hibridación in situ es muy sensible, doctores, pero es poco específica, eso es algo que tienen que entender. Sucede mucho con los ginecólogos, por ejemplo, me pasa mucho en la práctica privada, que por ejemplo me mandan a mí la citología cervicovaginal y también mandan PCR. Entonces resulta que la PCR se las reportan positiva y yo les reporto una citología cervicovaginal negativa. Y la pregunta es, doctora, ¿es que por qué el PCR está positivo y usted la citología me la está dando negativa? Porque no hay cambios, ¿ok? Y hay pacientes que pueden tener una PCR positiva para BPH y su citología cervicovaginal nunca va a estar positiva, ¿ok? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Pacientes con PCR positivo, citología negativa, lo único que tienen que hacer es hacerle su seguimiento continuo, no las pueden abandonar. Por norma oficial, la citología cervicovaginal se debe de realizar por primera vez a los 3 o 6 meses de que se inició vida sexual activa, doctores, ¿de acuerdo? Una vez que iniciaron vida sexual activa, se recomienda que se hagan papanicolaos cada 6 meses. Si durante un año o 2 tomas continuas, doctores o doctoras sobre todo, pero bueno, aquí todos tenemos que saberlo, si durante su paciente en 2 tomas continuas su citología cervicovaginal está negativa, doctores, y la paciente tiene prácticas sexuales seguras, ¿qué son seguras? Con preservativo o solamente tiene una pareja sexual. Si somos estrictos, la mayoría no cumple este requisito, doctores. Actualmente sucede así. Anteriormente, cuando se hizo la norma, sí, la mayoría podía cumplir este requisito, ¿ok? Entonces la norma dice que si su paciente en 2 citologías cervicovaginales continuas está negativa, la paciente puede descansar 2 años sin hacerse citología cervicovaginal y después hacer el mismo proceso. 2 citologías cervicovaginales, una cada 6 meses, y si están negativas, otra vez descansar 2 años. Y ese era el protocolo a seguir. Actualmente, doctores, por las prácticas sexuales poco seguras, doctores, no es conveniente que abandonen a la paciente durante 2 años, y menos a las pacientes que tengan una PCR positiva. Las pacientes con PCR positiva mínimo cada 6 meses se tiene que estar realizando su citología cervicovaginal. Ojo, esto no significa que vaya a salir positiva en algún momento. Hay pacientes, doctores, que se van a morir de otra cosa, pero nunca de BPH. ¿Por qué? Porque les decía yo, el problema con las PCRs es que es muy sensible, pero es poco específica. Entonces, si tenemos un paciente, porque ojo, el estudio de PCR se puede hacer en hombres y en mujeres. Si el paciente tuvo prácticas sexuales, no sé, la noche, hace 2 días, con una pareja que esté infectada por BPH, su PCR de ese paciente va a salir positiva, doctores. ¿Por qué? Porque sí encontró el virus, pero no necesariamente el virus está en el epitelio de ese paciente. ¿Me explico, doctores? Si alguien no... O sea, quiere decir, doctora, Ajá. que tiene el virus, pero en sí no está enferma, ¿se podría decir? Apareció el virus, pero no necesariamente significa que el virus está dentro de del ADN de sus células. ¿Ok? Ok, gracias. Les explico. Hace muchos años, cuando yo llegué a Morelos,
yo empecé a trabajar en el Hospital de la Mujer. Entonces me tocó ver pacientes de la que recuerdo más que su PCR estaba positiva y citologías continuas, doctores, negativas las citologías. La paciente se terminó pues cansando, estresando, porque pues estaba muy preocupada de que había salido positiva para BPH en PCR y que las citologías estaban negativas. Incluso, doctores, llegaron a mandar citologías fuera del Hospital de la Mujer, porque pues era así como que no, pues a lo mejor la patóloga de aquí no sabe. Estaban negativas también las de fuera. La paciente, o sea, fue tanto su estrés y su incertidumbre que terminó pidiendo histerectomía, doctores. Le hicieron histerectomía. En los casos cuando se sospecha de infección o en las enfermedades por BPH, doctores, que les quitan el útero, eso es la histerectomía, tenemos por obligación, ¿sí? Por norma de manejo de piezas por infección por BPH, tenemos que meter todo el cuello, o sea, todo lo tenemos que hacer así fileteado, doctores, como si cortaran ustedes salami. Tenemos que hacer los cortes. Hagan de cuenta que este es el cuello. Lo que están viendo ustedes ahí es esta parte de acá. Entonces, supongamos que... Permítanme. Supongamos que este puntito es el orificio cervical externo. Entonces, en las pacientes que tienen este tipo de lesiones, lo que tenemos que hacer es cortar el cérvix, amputarlo en esta porción, y después hacemos cortecitos desde el orificio cervical hacia acá, como si hicieran rebanadas de pastel. Y tenemos que meter todo el cérvix obligadamente, doctores, para ver si no hay lesiones de más alto grado o si se quitó la lesión completa. ¿De acuerdo? Permítanme tantito, doctores. Listo, doctores, perdón. Ajá, ¿dudas de esto? ¿No? Ok, entonces de esta paciente, doctores, se terminó metiendo todo el cervix y nunca, en algún corte, ni un solo corte de todo el cervix, doctores, apareció un cambio por BPH. ¿Ok? Entonces, el que una PCR sea positiva no significa que la paciente tenga infección por BPH. Ojo, probablemente no la expresa o tal vez lo que expresó fue de la última pareja que tuvo en las relaciones sexuales, si no esperó tanto tiempo. Ojo, entre las indicaciones para la toma de muestras anteriormente para citología cervicovaginal, doctores, entre los requisitos pedían que por lo menos no hubiesen tenido relaciones sexuales 3 o 5 días previos a la toma de la muestra. Doctores, actualmente con que la noche previa no tengan relaciones sexuales nos damos por bien servidos, ¿ok? Creo que actualmente nadie se aguanta tanto tiempo sin tener relaciones sexuales y obviamente no podemos tener a la paciente tanto tiempo sin realizarle una citología cervicovaginal, ¿ok? Entonces, la PCR es positiva, sí, pero no significa que la paciente tenga una lesión como tal. Pero
Pero si ustedes ven una lesión sugestiva de BPH, doctores, ¿sí? Es necesario que le hagan su citología cervicovaginal a la paciente para descartar que se trate bien de metaplasia, de una úlcera, o bien si sea una lesión como tal de BPH. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Y entonces, lo que pone ahí su compañero dice que las infecciones por BPH son frecuentes, ahí tendría que ser por PCR, la mayoría asintomáticas. Así es, ustedes van a ver la colposcopía y la paciente va a estar sana. Y cuando le toman su citología cervicovaginal, no va a tener ninguna alteración porque ustedes están viendo el cuello sano. Entonces, si ustedes ven un cuello sano, es muy probable que nosotros también veamos una citología cervicovaginal normal, ¿de acuerdo? Si ustedes ven una lesión, es muy seguro que nosotros también vemos una lesión al microscopio, ¿ok? De eso se trata la correlación clínico-patológica en el caso de la colposcopía, doctores. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Todo bien, Claro, doctora, todo bien. Continúa, por favor, doctor. Sí, gracias por las correcciones, doctora. Ahora, también se mencionaba que la mayoría de las infecciones son transitorias y se van a resolver en un periodo de aproximadamente entre 8 meses y 2 años. La duración de esta infección se va a relacionar con el tipo de BPH que haya infectado a la paciente. En caso de BPH de bajo riesgo, aproximadamente se va a resolver en 8 meses, mientras que los de alto riesgo aproximadamente en 13 meses. Aunque también pueden ocasionar lesiones persistentes, esto en el caso de los BPH de alto riesgo principalmente. Que sea una lesión persistente va a aumentar el riesgo de que la paciente pueda desarrollar un carcinoma. Aquí en esta imagen, aquí se puede ver lo que vendría siendo una infección por el BPH. En este lado, en el lado izquierdo, en el donde se ve el cuello uterino, ahora sí que más bonito, como tal, si hay una infección por BPH, se puede ver a la citología, pero las lesiones no están tan presentes, o sea, es decir, que es una infección transitoria. Igual la segunda imagen. En el caso de lesiones más persistentes, pues claramente ya hay una alteración mucho más, tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico. Y ya la última imagen correspondería a un carcinoma, ya como tal, la neoplasia maligna, que va a ser ocasionada por este tipo de virus. Ahora, el BPH persistente, para que sea una infección persistente, va a requerir colonizar las células epiteliales basales. A ver, tantito, te vuelvo a interrumpir, Brian. Sí. La mayoría de las lesiones remiten, sí, doctores, en 2 casos principalmente. Primero, tiene que ser una lesión de bajo grado la que nosotros estemos viendo al microscopio. La lesión que nosotros les reportemos tiene que ser a fuerza una lesión de bajo grado. Esas son las que remiten, ¿de acuerdo? Y son exclusivamente en 2 casos que van a remitir o que tenemos que esperar remisión. En pacientes jóvenes, doctores, y embarazadas, ¿de acuerdo? En las pacientes, la mayoría de las pacientes jóvenes, es decir, pacientes menores de 23 años, doctores, que tengan una lesión de bajo grado por BPH, la mayoría de ellas van a remitir, es decir, se van a curar sin tratamiento, doctores, y eso está descrito, ¿de acuerdo? Y en el caso de, esto es por cuestiones hormonales, y en el caso de las pacientes embarazadas, porque se expresa la infección, doctores, durante el embarazo por la baja de defensas que lleva el embarazo. Cuando la paciente, por ejemplo, después de que ya tiene a su bebé y le hacen ustedes su citología cervicovaginal de seguimiento o le hacen su colposcopía, doctores, ustedes van a encontrar que la paciente ya no tiene lesión. Y cuando toman su citología cervicovaginal, nosotros tampoco vamos a ver lesión. ¿Por qué? Porque solamente se presentó durante el estado de inmunosupresión que fue el embarazo en esas pacientes. Pero, ojo, en las pacientes embarazadas que se les reporta BPH,
Una vez que ya no están embarazadas y su citología cervicovaginal sale negativa, doctores, tampoco las pueden abandonar. Tienen que darle su seguimiento mínimo una vez al año su citología cervicovaginal porque seguramente van a expresar infección por VPH en algún momento de su vida. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los casos en los que remiten las lesiones de bajo grado. Una lesión de alto grado no remite, doctores, ¿ok? Más bien va a progresar. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Pero aquí, bueno, lo que yo entendí en el Robbins, o sea, cuando hablamos del virus, cuando habla de bajo riesgo, está refiriéndose como a los serotipos, él mencionaba el 6 y el 11. Y otra cosa es la lesión, ¿no? La mayoría, mira, ahí, ojo, ahí la mayoría de los virus de VPH de bajo riesgo no nos provocan lesiones. Lo que nos provocan son lesiones verrucosas, nos provocan verrugas o condilomas, doctores, ¿ok? Los virus de bajo grado nos provocan verrugas o condilomas. Los virus de VPH de alto grado nos van a provocar lesiones, o de alto riesgo, perdón, nos van a provocar lesiones. Los de bajo grado, los de bajo riesgo, lo que nos provocan son papilomas, ¿ok? Y se llaman así, no son así, o sea, se le llama papiloma a la imagen que nosotros vemos al microscopio, ¿sí? Prolifera el epitelio y al centro vemos su vasito, que es el que está irrigando a esa proliferación de células. Ok, doctora. ¿Sí? Ok, Sí, continúa. Ahora sí. Para que el VPH ocasione una lesión persistente, va a requerir colonizar las células basales, las células del estrato basal. ¿Por qué? Porque estas células son inmaduras y por ende van a tener una mitosis o van a estar en constante reproducción, no son mitóticamente activas. ¿Por qué? No, no es por eso. ¿Por qué? Porque son inmaduras. ¿Qué hacen las células basales? ¿Para qué les sirven las células basales? ¿Para qué les sirve la capa de recambio? basal? O sea, son células de recambio, ¿no? Cuando alguna célula... ¿Cuáles son las de recambio? Las células basales. No es cierto, las de recambio son las de la superficie. ¿Qué significa recambio? Que las estás cambiando, ¿cierto o no? Ah, bueno, sí. Significa recambio. Entonces, en un epitelio plano, recuerden ustedes que madura de la base hacia la superficie, es decir, las de hasta arriba son las maduras, las que se van a recambiar son esas, las de la superficie. Las basales no van a cambiar. Las basales realmente nos sirven para que siga proliferando el epitelio. Ajá, ¿Okay? O sea, entonces, todavía tienen esa capacidad de proliferación, ¿no? ¿Cómo? Todavía tienen esa capacidad de proliferación, porque incluso las células más maduras ya no se pueden... De hecho, las células maduras van a perder los núcleos, ¿ok? Ajá. Y recuerden ustedes que los virus, todos los virus, el virus que quieran, que gusten y manden de cualquier parte del cuerpo, doctores, siempre se van a replicar en los núcleos, ¿de acuerdo? Eso no se les tiene que olvidar, o sea, entonces, las células basales, recuerden ustedes que, por ejemplo, en endometrio, doctores, en las pacientes que, por ejemplo, son pacientes que tienen abortos frecuentes inducidos, ¿sí? Que van porque no quieren tener al bebé y se practican legrados continuos. Si les legran mucho, de hecho, por ejemplo, cuando lleven gineco, ustedes les van a explicar eso. Cuando legran no pueden legrar así de irse con toda la mano y llevarse todo el endometrio. Lo que tratan es de quitar precisamente el endometrio que proliferó. Pero si ustedes quitan mucho el endometrio, se llevan la capa basal, ¿ok? Y si se llevan la capa basal, esa paciente ya no va a tener endometrio que crezca y la paciente ya no se va a poder hacer embarazada porque no hay donde se anide el óvulo. ¿De acuerdo? El óvulo fecundado ya no hay donde se anide. La capa basal en todos los tejidos, doctores, es la causante de que ese epitelio pueda seguir proliferando. Si perdemos la capa basal, si nos llevamos la capa basal, ese paciente ya no va a tener renovación del epitelio. ¿Ok? Entonces, por eso la infección la vemos en la capa basal.
tiene que empezar a afectar la capa basal y conforme va aumentando o va progresando la lesión, vamos viendo que se extiende a más porciones altas del epitelio. ¿Ok? ¿Por Sí. qué? Porque las células están proliferando, están replicando y entonces va aumentando el grado de infección del BPH. Las células que está infectando son mayores porque la capa basal está replicándose, doctores. Ajá, ¿Ok? tiene esa como capacidad proliferativa, ¿no? Y es justamente lo que el BPH aprovecha para poderse dividir, o Así replicar es. más bien. Y, ajá, mencionaba que, bueno, hay estructuras como el ectocervix que principalmente tiene epitelio plano maduro, por lo cual, pues, el virus no le interesaría colonizar ese tipo de células, porque, pues, no va a tener maquinaria de transcripción y etcétera, ¿no? A ver, en Entonces, el pues, ectocervix, bueno, en las el células, en las ojo, células el del epitelio plano ectocervix, maduro. O sea, a ya como ver, son las células maduras, porque lo que necesita es como tal una lesión en el epitelio para que pueda alcanzar las células basales. va a afectar las células, ok, las células basales, porque es donde se va a replicar. Son inmaduras, sí, pero no significa que solamente va a afectar células inmaduras, ¿ok? Ajá, pero solo En es una para... metaplasia, miren, el ejemplo, en una metaplasia, nosotros no vamos a ver realmente ya una capa basal, porque el epitelio se transformó. Y sin embargo, doctores, muchas veces en las zonas de metaplasia vamos a ver cambios por virus de papiloma humano. Y ahí ya no hay células inmaduras. Ajá. Ok. Entonces, ojo nada más con eso. Ajá, pero o sea, entonces sí puede infectar células, o sea, maduras así total, o células medianamente maduras, como la capa escamosa. A ver, lo que ustedes tienen que entender del BPH es que siempre y cuando el único requisito para que BPH prolifere es que haya un epitelio plano estratificado. Es epitelio trópico, de hecho así se le llama al virus de BPH, es epitelio trópico. Siempre y cuando haya un epitelio plano estratificado, doctores, se va a infectar, se puede infectar por BPH. Del lugar donde ustedes gusten y manden y se lleven algún objeto infectado por BPH a cualquier orificio que tenga este tipo de epitelio, ese epitelio se va a infectar por BPH. ¿Me explico? Sí. Entonces, no se me vayan a confundir con que si solo células maduras, solo células inmaduras. Realmente aquí eso es lo que menos importa para ustedes. Lo que importa es que sepan que siempre y cuando tengan un epitelio plano estratificado, el BPH puede infectar ese epitelio. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Les va a afectar la célula, la capa basal, ojo, no necesariamente porque sea una célula inmadura, sino porque realmente a partir de la capa basal va a proliferar o va a seguirse replicando el epitelio, va a seguir creciendo el epitelio. Por ejemplo, tenemos células inmaduras, doctores, que pueden aparecer en la zona de transformación y no se infectan por BPH. ¿Ok? Tenemos metaplasias que son metaplasias inmaduras y esas metaplasias inmaduras no se infectan por BPH. ¿Okay? Entonces, ya no los confundo más. Nada más sepan ustedes que siempre y cuando haya epitelio plano estratificado, BPH lo va a infectar. Del lugar que ustedes gusten y manden. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Doctora, entonces, ¿en donde va a proliferar va a ser en la capa basal? Sí, ahí es donde inicialmente infecta para que pueda afectar el espesor del epitelio. Porque recuerden ustedes, precisamente el epitelio, les repito, crece o madura de abajo hacia arriba. Entonces, si la célula basal es la que está infectada,
su ADN es el que ya tiene inmerso el material genético del virus. Cuando la célula se está replicando, está reproduciendo el virus y entonces todas las células que se generen de esa célula basal, todas van a estar infectadas por virus de papiloma. Por eso afectan a la capa basal, porque en la capa basal es donde se van a estar replicando las células y a su vez la infección por VPH. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. ¿Alguien más? ¿No? Continúa, Brian. Ahora, vamos a tener la capacidad carcinógena del VPH, es decir, la capacidad que tiene para generar una neoplasia maligna. Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? El VPH va a infectar lo que vendría siendo, no solo células inmaduras, pero en este caso nos vamos a enfocar en las inmaduras. Normalmente la célula inmadura va a tener mecanismos para que pueda generar su maduración y una vez que alcance su maduración se va a detener en la fase G1. Sin embargo, cuando llega el VPH, infecta estas células inmaduras y va a impedir que se detenga en esta fase. Es decir, que de la fase G1 va a seguir a la fase S, que es donde se va a replicar el ADN. Cuando detiene este paro que tiene la célula, va a continuar su ciclo. Cuando infecta o coloniza a la célula, el ADN del virus se va a recombinar con el material genético de la célula que está infectando. Por lo que cuando la célula hospedadora se replique su ADN, igualmente va a estar replicando el ADN del virus y ya después el virus va a comenzar a, bueno, también se van a transcribir en ARN mensajero y va a generar sus proteínas, que ahorita vamos a ver para qué son esas proteínas. Y de esta manera va a poder replicar su genoma el virus y se va a poder ahora sí que replicar. Ahora, ¿cómo va a impedir que la célula frene el ciclo celular? Pues el virus, dentro de su codificación del material genético, va a codificar dos proteínas importantes, que va a ser la proteína vírica E6 y la proteína vírica E7. Estas proteínas van a tener una función relativamente distinta de acuerdo al VPH que sea, si es de bajo riesgo o si es de alto riesgo. En caso de ser de alto riesgo, la proteína E7 se va a unir a la forma activa de la proteína RB, lo que va a promover la degradación de esta proteína RB hacia el proteasoma, perdón. Ahora, ¿qué es la proteína RB? Bueno, recordando, ¿no? Un poco. Esta proteína va a ser la encargada de unirse a la proteína E2F. Esta unión la va a hacer en su estado hipofosforilado. ¿Para qué se une esta proteína 2F? Para que la proteína 2F no continúe o no lleve a la célula a la fase S y entonces se pueda frenar en la fase G1 y pues ya no siga su replicación. Es por eso que si el virus viene e impide, ahora sí que bloquea al bloqueador, pues claramente la célula va a continuar con su ciclo celular y va a replicar su ADN. Y esto es a lo que le interesa el virus, que repliquen su ADN, no tanto que se replique la célula hospedadora, pero quiere que repliquen lo suyo. Ahora, también va a inhibir a las proteínas P27 y P21. Estas proteínas se van a unir a otro complejo que se llama ciclina CDK. Cuando se crea este complejo de las proteínas P21 y P27 con el complejo más bien ciclina CDK, igualmente va a detener el ciclo celular. Por ende, si la E7 igualmente se une a estos dos tipos de proteínas, pues el ciclo celular va a continuar. El resultado de ambas acciones va a promover el ciclo celular, pero además va a alterar la capacidad de la célula de reparar los daños al ADN. Hay que recordar un poco que los frenos que hacen las células a lo largo de su ciclo celular, una de las razones por las que los hace es como para determinar si hay algún daño en el ADN o si hay algún problema con la célula. Por lo cual, si no puede frenar este ciclo celular, pues claramente no se van a poder reparar estos daños. Ahora, la otra proteína es la proteína E6.
Esta proteína también es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a unir a P53, ¿no? Todos hemos escuchado el factor de P53, muy relacionado con el cáncer. ¿Pero por qué? Porque P53 lo que va a hacer es que igualmente va a detener el ciclo celular. ¿A través de qué? Activando a CDK-P21. Este es un inhibidor, es decir, que se va a encargar de inhibir el ciclo celular, de frenar a la célula en la fase G1. Pero además P53 tiene la capacidad de inducir la apoptosis a través de la vía VAX y entre otros genes proapoptósicos. Entonces, cuando P53 detecta algún error, aparte de que detiene a la célula, tiene la capacidad de inducir la apoptosis. Y si llega esta proteína vírica y me inhibe a P53, pues claramente vamos a evitar la apoptosis y además vamos a evitar lo que vendría siendo, vamos a seguir más bien con el ciclo celular. E6 igualmente va a regular a la alza la expresión de la telomerasa. La telomerasa, también recordando, es esta porción del ADN que se va a encontrar en las puntas de los cromosomas. Es como la última secuencia del ADN. Esta secuencia le va a permitir, por así decirlo, cierta estabilidad al ADN. Pero aquí hay que considerar algo. Cuando se replica el ADN, estas telomerasas se van acortando. Va a llegar un punto en donde la célula ya no se va a replicar y por ende, pues ya después va a inducir la apoptosis. Sin embargo, E6 va a permitir que esta telomerasa se siga expresando, entonces le va a conferir cierta inmortalidad a la célula para que se pueda seguir replicando el ADN del virus. Esto fue en el caso de los VPH de alto riesgo. En el caso de los VPH de bajo riesgo, E7 sí se va a unir a RB, pero va a tener menos afinidad hacia esta proteína. Y E6 no se va a unir a P53, perdón. Va a alterar igualmente el crecimiento de la célula, pero a través de la interferencia de la vía Notch. Esto pues ya es como que tal el mecanismo molecular de por qué va a impedir, bueno, más bien por qué va a impedir que la célula frene su ciclo celular y se comience a replicar constantemente. Ahora, ¿qué vamos a tener como resultado? Pues una mayor proliferación celular, una tendencia a adquirir mutaciones, claramente por el constante replicamiento del ADN, y por ende, una tendencia a desarrollar un cáncer. Aparte va a haber factores como exposiciones a carcinógenos o el estado inmunitario del paciente que van a influir en la persistencia, en la resolución y en el desarrollo del cáncer, porque recordemos que si hay una infección o una lesión por VPH persistente, va a ser más probable que esta infección progrese a lo que viene siendo el carcinoma. Ahora, vamos a tener como tal ya las lesiones, que son las lesiones intraepiteliales. El Robbins las menciona como lesiones intraepiteliales escamosas, pero no sé si es correcto lo de escamosas, doctora. ¿Ay, me escucho? Doctora, tiene su micro apagado. Perdón. Ajá. Les decía que no, porque recuerden ustedes que el Robbins es una traducción, ¿ok? Entonces, de hecho, está traducida del inglés al castellano, al español, pero de España, doctores, y después de allí lo traducen al español de Latinoamérica. Ajá. Entonces, las traducciones no están hechas de manera correcta. Si ustedes recuerdan cómo se dice en inglés, epitelio plano estratificado es escamios, ¿ok? Entonces lo traducen como escamoso, pero escamoso como epitelio no existe. Si ustedes revisan su libro de histología, no existe un epitelio escamoso, ¿ok? Es un epitelio plano estratificado. Entonces son
Se le nombra así lesiones intraepiteliales escamosas porque así está regulado a nivel mundial, pero no existe un epitelio escamoso. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Ok, continúa, Brian. Y estas lesiones las vamos a dividir en dos, de bajo grado y de alto grado. Pero aquí no hay que confundirnos, no las vamos a clasificar de acuerdo al tipo de BPH, sino que las vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad o a la porción que ha tomado de células desde la membrana basal hacia arriba. Ojo, a ver, aquí. Para que podamos clasificar las lesiones, el epitelio plano estratificado se divide en tercios. Ajá, en tercios. ¿Ok? Son tercios, pues son 3 tercios. Entonces, si este es mi epitelio, doctores, yo lo divido en 3 partes, desde la base hacia arriba. Siempre empezando, en epitelios planos, doctores, estratificados, siempre empezamos de la base hacia la superficie. ¿De acuerdo? Entonces dividimos en 3 tercios, 1, 2 y 3. ¿Ok? En el primer tercio, todo lo que afecte, siempre que nosotros veamos cambios por BPH en el primer tercio, eso se llama lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Las lesiones que muestren, aparte de cambios en el primer tercio, veamos afección en el segundo o el tercer tercio, se llaman lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. ¿De acuerdo? Sí. Sí, pero aquí lo decía más que nada para que no se vayan a confundir. Como hay BPH de alto y de bajo riesgo, no se vayan a confundir de que uno causa uno y uno causa otro. No, porque esos son de alto y de bajo riesgo, y estas son lesiones de alto y de bajo grado. Ajá. Exacto, porque ya ahí también me había medio confundido, pero ya después sí lo comprendí. Y bueno, las lesiones de bajo grado no van a progresar directamente a un carcinoma. Además, la mayoría se va a resolver espontáneamente. Pueden progresar a una lesión de alto grado. Es infrecuente, pero sí lo pueden hacer, pero no a un carcinoma. Caso contrario de las de alto grado. Las de alto grado sí tienen un alto riesgo de progresar a un carcinoma. ¿Por qué? Por la cantidad de displasia. Así es. Entonces, recuerden ustedes que una lesión de bajo grado realmente corresponde a una displasia leve. Exacto. Precisamente, ¿traes lo de Nick, Brian? ¿Esta? ¿O traigo qué, perdón? Eso, explícales. Ah, sí, es que aquí antes había una clasificación anterior. Bueno, en realidad hablamos de 4, por así decirlo, estadios, ¿no? Vamos a tener la displasia leve, la displasia moderada, la displasia grave y el carcinoma in situ. Antes se clasificaban como neoplasias intraepiteliales cervicales, de grado 1, de grado 2 y de grado 3. La de grado 1 correspondía a la displasia leve, la de grado 2 a la displasia moderada, y ya la de grado 3 representaba la displasia grave o ya propiamente el carcinoma in situ. Sin embargo, la nueva clasificación solo las clasifica con base a los tercios que ha tomado del epitelio del cuello uterino, como lesiones de bajo grado, que solo representaría la displasia leve, y ya las lesiones de alto grado, que ya sería la displasia moderada, la displasia grave y el carcinoma in situ. Jennifer, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, permítanme, doctores. Sí, doctor. Ya está en el sistema. Ya, nada más, déjame. El número es 1500. La buscan, ya está en el sistema con el nombre de la paciente o con el número de quirúrgico, y con eso ya la descargan del sistema. Gracias, ¿vale? Espérate, adiós. Listo, doctores. Ahora, el 80% aproximadamente de las lesiones de bajo grado va a ser ocasionado por BPH de alto riesgo, mientras que el 100% de las lesiones de alto grado son ocasionadas por BPH de alto riesgo.
De estos BPH de alto riesgo, el BPH 16 es el tipo más frecuente. La mayoría de las lesiones de bajo riesgo se va a desarrollar, de alto riesgo, perdón, se va a desarrollar a partir de las de bajo riesgo. Aunque mencionaba el Robbins que aproximadamente el 20 se va a generar de nuevo, es decir, que no va a pasar por lesiones de bajo riesgo. Continuamos. Ahora sí, la morfología. A nivel morfológico va a haber dos partes en las cuales nos vamos a enfocar en las células. Una van a ser las alteraciones en el núcleo, que es lo principal, porque como tal son virus, van a alterar el núcleo. El núcleo va a aumentar de tamaño y se va a ver hipercromático, o sea, más moradito. Va a presentar gránulos de cromatina y va a haber una variación en su tamaño y en su forma. Y en el citoplasma se van a presentar halos citoplasmáticos, que a nivel de una microfotografía o de un microscopio electrónico, estos halos citoplasmáticos corresponden a vacuolas perinucleares. Este tipo de halos los vamos a denominar como atipia coilocítica, como coilocitos. Estos van a ser el resultado de otra proteína vírica, que es la proteína E5, que se va a encontrar en la membrana del retículo endoplasmático. Y ahora sí, lo que había comentado la doctora, la clasificación de estas lesiones se hace dividiendo al epitelio en tercios. Si son de bajo grado, solo va a afectar al tercio inferior del epitelio, y si son de alto grado, ya afectó los 2 tercios superiores del epitelio. Como se puede ver en esta imagen, esta es la clasificación anterior. Recordemos que la 2 y la 3 ya son de alto riesgo. Ya se puede ver que está afectando ahora sí que los 2 tercios de lo que vendría siendo el epitelio, mientras que las de bajo grado apenas están interfiriendo con el tercio inferior. Bueno, aquí tengo otra imagen donde se puede apreciar más. Recordemos que C y N es neoplasia cervical intraepitelial. Aquí sería el epitelio normal. Aquí sería ya el epitelio en una lesión de bajo grado. Esa es ya la clasificación actual. Y en la 2 y en la 3 ya serían lesiones de alto grado, en donde ya se ve la displasia en los 2 tercios superiores del epitelio. Y aquí también está un esquema, en donde se puede ver el epitelio normal. Aquí ya se puede ver estas alteraciones morfológicas. Como vemos, ya los núcleos están agrandados, e incluso también se pueden ver binucleaciones, ¿no? Es decir, 2 núcleos. Y en las de alto riesgo, donde ya el epitelio está, la displasia ya es mayor del epitelio. Y bueno, ese es el cáncer del cuello uterino, que más adelante lo va a comentar mi compañera, en donde incluso ya se pueden ver este tipo de presentaciones que se denominan nido infiltrante, que ya va, ahora sí que afectar la membrana basal. Y aquí están otras imágenes de los cambios citológicos. Se pueden apreciar los núcleos atípicos, que van a ser hipercromáticos, justamente porque el virus está afectando el núcleo, es decir, que se ven más intensos de color y se van a ver aumentados de tamaño. Igualmente se van a ver la atipia coilocítica, que va a ser estos halos o esta parte más nítida alrededor de los núcleos. Y así se va a ver en lo que vendría siendo la citología exfoliativa o en el Papa Nicolau, por la tensión de Papa Nicolau. En la imagen A se puede apreciar lo que viene siendo las células epiteliales normales. Se ven los núcleos normales. A ver, Brian, permíteme, ya va a terminar la reunión. Okay. ¿Generas otra, Pablo, por favor?